Estas imágenes están fechadas el pasado 3 de octubre y corresponden al momento en el que el Papa Francisco firma la encíclica, la tercera encíclica de su pontificado. Fue en la ciudad italiana de Asís, ante la tumba de San Francisco, en cuya vida y obra está inspirado el texto del Santo Padre. Es un documento de un calado extraordinario que habría tenido más repercusión social si no fuera porque el COVID lo ha eclipsado todo. Nosotros lo vamos a comentar hoy en el último programa del año de Sin Ruido de Fondo con Joaquín Sánchez, que como ustedes saben es sacerdote, es conciliario de la OAC y es lo que deberíamos ser todos por encima de nuestras ocupaciones profesionales, es una buena persona. Parece una tontería, ¿verdad? Bueno, pues además de parecerlo, hay que serlo. Joaquín Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Fratelli Tutti es el título de esta encíclica del Papa que a ti te ha causado honda impresión. ¿Por qué? Sí, bueno, lo estábamos esperando, ya estaba anunciado y cuando nos llegó y empezamos a leerla, pues te quedas mucho más impresionado porque llega al corazón de la historia, al corazón del ser humano, al corazón de la propia sociedad, de la economía, de la política, de todos los temas sociales, de todos los fenómenos que ahora mismo nos acucian, y además lo hace desde la amistad social, la fraternidad y amistad social. Y una denuncia, lo dice aquí en la contraportada, a las diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros. O sea, es de un gran calado, tú lo has dicho, es de un gran calado humano. Estamos seguramente ante la carta más social que ha publicado nunca el... No lo sé, no conozco las encíclicas anteriores, pero la carta más social que ha publicado el Vaticano. Yo creo que son de las más sociales. Evidentemente está la doctrina social de la Iglesia, de un gran calado. Por eso a veces me sorprende cuando discutimos o debatimos con personas que se declaran católicas y sienten un gran desconocimiento ante esa doctrina social de la Iglesia. Y nosotros decimos que es una trayectoria muy importante. Esta en concreto lo que pone el acento es en la expresión esa de la amistad social. Una sociedad donde todos somos hermanos y hermanas. Tú imagínate un político o política que vea a sus ciudadanos como hermanos y hermanas. A la hora de gestionar la política, a la hora de tomar decisiones, a la hora de afrontar los problemas de la migración, de la paz, de muchas cosas. Sería otra cosa muy distinta. El texto habla fundamentalmente de la fraternidad frente al individualismo, pero aplicado no solamente a las personas, lo digo lo de individualismo no solo por las personas, sino aplicado a las naciones, aplicado a las religiones. Creo que no ha podido llegar en mejor momento ese texto. Sí, hay una crítica a todo lo que se llama el liberalismo, que aparece en esta encíclica. Por eso mucha gente no cree en este Papa, lo denosta. Es una persona que habla de lo personal, pero lo personal siempre enfocado hacia el bien común y la dignidad humana. Es decir, no somos un conjunto de individuos en la sociedad, sino que somos personas que tenemos que formar parte de una comunidad, a veces cercana, pero también internacional. Y eso yo creo que es uno de los grandes acentos de esta encíclica. Es decir, no podemos vivir la vida desde el egoísmo, desde el narcisismo, desde la avaricia, la codicia, desde usar y tirar a la otra persona. Por ejemplo, el tema de la migración que sale tanto en el principio. Es decir, son personas que buscan su bienestar, que huyen de la guerra, de la miseria, y son personas que hay que tratarlas como tales, con su dignidad. No son manos de obra barata, que tienen que ir a los campos y una vez que termina la jornada del campo o de donde sea, que desaparezcan y que vuelvan a aparecer a la primera hora de la jornada del día siguiente. Son personas. Tenemos que decirle a los espectadores que el texto está fácilmente accesible de forma libre y gratuita en Internet, por ejemplo. Ponen en el buscador Fratelli Tutti o tercera encíclica del Papa Francisco, cualquier término de esta familia, y les aparece el texto que se puede leer, se puede descargar y es totalmente libre y gratuito. Y habla mucho, efectivamente, como decíamos, de la fraternidad, de los problemas sociales y propone un modelo, me ha gustado mucho esa expresión, propone un modelo de fraternidad en el que todos los países puedan formar parte de lo que él denomina familia humana. Qué término más sencillo y a la vez más hermoso, hablar de familia humana. Qué gran familia. Sí, porque es lo que el análisis que hace
bueno, y que todo el mundo compartimos muchas veces, que es un mundo muy fragmentado, muy dividido, ¿no? Entre países enriquecidos, países empobrecidos, países con gran poder económico y militar y países que están sometidos, ¿no? Con muchos problemas sociales, donde, pues, por ejemplo, denuncia el hecho del saqueo de los recursos naturales de muchos países, que obliga a la gente a salir. Es decir, si concebimos la humanidad, el planeta, por tanto, el cuidado de la tierra, que también que es muy, muy importante, como una familia ¿qué hace? Cuidarse. Y si un miembro de la familia tiene un problema más especial que otro, es que un padre y una madre y un hijo no tiene con problemas, pues lo atienden más. Quiere a los dos por igual, pero atiende más al que tiene problemas. Por tanto, ese concepto de familia humana es precioso. Fíjate lo que te decía al principio, Pepe, si esto calara en la clase política, en los dirigentes, en las élites sociales, económicas y financieras, el mundo sería muy, muy distinto, bastante distinto. Esa familia humana que propone el Papa Francisco es una familia donde no se hacen distinciones por razones de sexo, de religión, de opinión y de raza, porque dice el Papa en ese texto que el racismo sigue siendo una amenaza persistente, que aunque a veces lo disimulamos, habla de que lo disimulamos, pero dice que la amenaza persiste, la amenaza del racismo. Sí, bueno, él lo denuncia en concreto. O sea, ten en cuenta que él viene de Argentina, Bergoglio, es argentino, y él vive en todo el proceso latinoamericano cómo ese racismo existe y cómo la gente pues, tiene que emigrar sobre todo hacia Estados Unidos o Canadá, y cómo lo está viviendo ahora que está en el Vaticano, cómo lo está viviendo, cómo ese racismo va en aumento, ese desprecio a la clase más empobrecida, a la clase más vulnerable. Él está muy preocupado por los discursos del odio, del racismo, la xenofobia y la porofobia. La porofobia es el rechazo al pobre, ¿no? Y él está muy, muy preocupado porque está viendo que está calando. Y está calando, fíjate algo que es muy importante, en países como son Hungría y Polonia, que casi se declaran católicos. O sea, no son oficialmente católicos, pero Orbán, el presidente húngaro, pues se declara prácticamente católico y por tanto y hay un discurso del odio, del rechazo al otro por su religión, por su raza, por la procedencia y por tanto es preocupante. El Papa siente un gran dolor de ver que Europa se está blindando y está como rechazando a toda esa gente que necesita la acogida. Él habla de acoger, viene aquí también la Fratelli Tutti, acoger, promover, dignificar e integrar. Dice en otro párrafo, dice el Papa, o propone el Papa Francisco, una nueva forma de vida que él dice que debe estar construida con otra expresión que utiliza, la arquitectura de la paz. Él habla de la arquitectura de la paz frente a la guerra. Y tú lo has dicho antes, porque concluye que cuidar el mundo es cuidarnos a nosotros, ni más ni menos. Así de sencillo. Sí, bueno, él cuando, por ejemplo, en ese sentido, cuando habla de las fronteras, él dice, muchas veces cada país tiene su frontera, evidentemente, estamos delimitados geográficamente, esto es un país, esto es otro, y hay una frontera que nos divide, que nos separa. Él dice que las fronteras deben ser seguras, pero no lugares de causa de sufrimiento humano. Y que esa frontera muchas veces se rompe, tiene una sola dirección. Si tú como país poderoso, para ti no existe frontera, por tanto, destruye la paz con ese afán de quedarte con los recursos naturales o generar gobiernos que estén al servicio de las multinacionales. Y él dice, hay que ser arquitectos de la paz. Tenemos que ser constructores de la paz. Y para eso es necesario respetar a los pueblos en su cultura, en su forma de ser, promover los derechos humanos, que son muy importantes, y respetarles sus recursos naturales. Habla de muchas cosas, la verdad que la encíclica daría para estar hablando horas y horas, ¿no? Yo solamente he extraído aquí algunas cosas que me han llamado la atención y hay una que sí la he querido traer a colación porque yo creo que a ti te toca muy de cerca. Habla de la propiedad privada y dice que la propiedad privada es un derecho, naturalmente, de las personas, pero que no olvidemos que debe ser secundario ante los derechos naturales que tienen otros muchos ciudadanos. Digo que te toca muy de cerca, todo el mundo sabe tu vinculación con la plataforma antidesahucios, ¿no? ¿Qué lectura has hecho tú de este párrafo del Papa? Sí, fíjate que el tema de la propiedad privada, que aparece en la doctrina social de la Iglesia, pero siempre te dice, no solamente de Papa Francisco, sino en toda la trayectoria y en todo el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que la propiedad privada está orientada al bien común.
eso a uno le puede resultar hasta comunista, ¿no? Recuerdo en un encuentro con movimientos populares en Roma, el primero, que el Papa Francisco decía, me llaman Papa comunista. Dice, y no lo sé por qué. Dice, pues si yo estoy hablando de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio. Si uno se lee la doctrina social de la Iglesia desde sus orígenes, primeros siglos, con los santos padres, pues nos damos cuenta de que la propiedad privada es un derecho, evidentemente. Tú necesitas tu casa, tu sueldo, tu forma de vivir, que eso sea un respeto, pero siempre ordenado al bien común. Y eso es muy importante. Por eso el Papa critica este sistema del acaparamiento de tierra, del acaparamiento de vivienda, del trabajo precario, del paro. Es decir, la propiedad privada, en nombre de la propiedad privada se hacen muchos disparates, porque al final uno acapara. Él, por ejemplo, defiende que en Latinoamérica hay pocas familias que tienen mucho terreno, mucha tierra agrícola. Y él dice que esa tierra pertenece a los agricultores, a la gente, a los indígenas, a la gente que quiere la tierra. Y por tanto, hay que quitársela a esas personas que han acaparado la tierra a través de la violencia, a través de la corrupción política y de los jueces, y devolvérsela a esa gente que cuida la tierra y que quiere sacarle una producción agrícola. Si eso se dijera en España hoy en día, tú imagínate que un político en el Congreso de los Diputados dijera, oye, mire usted, en España, en Extremadura, en Andalucía, en muchos sitios, hay mucha tierra que no es cultivable, porque lo tiene algún marqués, algún duque o duquesa, y dice, hay que quitársela, hay que repartirla entre la gente que quiere vivir y que quiere vivir de la tierra. ¿Qué se le diría? Imagínate las redes sociales, el Facebook, los Twitter. Ardían directamente. Sí, sí, sí. El comunismo ha llegado a España. Hay otros temas que son objeto de debate recurrente que también los comenta el Papa en esta encíclica. Por ejemplo, la pena de muerte. Ahí es tajante, dice sencillamente inadmisible. Ese es el término que emplea. Habla de la pena de muerte y de la cadena perpetua como una forma de pena de muerte. Ese texto también es importantísimo cuando se lee. Yo que estoy de capellán en la prisión, bueno, cuando lo leí me impresionó. Él dice que, bueno, él lo justifica de en contra de la pena de muerte, no solo porque ahí puede haber errores judiciales, no solamente también porque es importante que se utiliza mucho en el momento de la represión política, y cuánta gente ha sido fusilada, ha sido torturada o ha sido ahorcada, por motivos políticos en un determinado país. Entonces dice que evidentemente la pena de muerte se utiliza no solamente por el error judicial, sino los sistemas dictatoriales utilizan la pena de muerte para eliminar a todas aquellas personas que van en contra de él. Y además él dice, hombre, yo puedo entender que una víctima pida la pena de muerte, o sea, es entendible. O sea, a ti te arrebatan tu ser querido, tu sentimiento y tus emociones, ¿cuál puede ser? Yo me pongo en lugar y lo puedo entender. Evidentemente a mí no me ha pasado, pero si yo viviera una situación de ese tipo, pues me imagino que mis sentimientos serían muy contradictorios. Yo exigiría como el rencor y la venganza, ¿no? Tú has quitado una vida, hay que quitarte tu vida, ¿no? Eso sería un poco... Pero claro, él lo que dice que sería una sociedad basada en el rencor y en la venganza. Por tanto, él no cree en la pena de muerte, cree en la reinserción y por tanto, si dice que evidentemente una persona que cometa un delito, pues hombre, evidentemente está el sistema carcelario, penitenciario, pero siempre enfocado a la reinserción. Yo sé que son palabras muy bonitas, pero que es muy difícil, pero él dice, si la sociedad no sabe perdonarse, si la sociedad responde con el rencor, con la venganza, te vas a enterar, pues evidentemente es una sociedad herida, es una sociedad que no va a responder. Y después dice lo de la cadena perpetua, que tampoco estamos de acuerdo con la cadena perpetua porque es una forma de pena de muerte encubierta, ¿no? O sea, las personas deben tener la posibilidad siempre de poder reinsertarse en la sociedad. Pero insiste mucho en el tema de la represión política, es decir, la pena de muerte, lo hemos visto un tiempo aquí en España con el franquismo, ¿no? Cuando se fusilaba a la gente y normalmente había un cura al lado dando la bendición y la extremaunción, con lo que dice el Papa. Eso es un disparate. Y algo que es muy importante, este tema está corregido. Ya se corrigió antes con Juan Pablo, creo que fue con Juan Pablo II. El catecismo católico hubo un momento que admitía
la posibilidad de pena de muerte en determinadas circunstancias. Eso se decía hace años y era admitido por el catecismo católico. Pero claro, había se decía, no es posible que el catecismo católico diga eso. Y al final se eliminó, se corregimos ese disparate interno nuestro. Otro asunto de máxima actualidad que aborda la encíclica es el tema del COVID, ¿no? Habla de las consecuencias de la pandemia ocasionada por el COVID y dice el Papa que ojalá tanto dolor como estamos pasando no sea en vano y que no olvidemos, y lo dice así directamente tal cual, la cantidad de gente que ha muerto, por ejemplo, por la falta de respiradores, consecuencia de sistemas de salud que se han ido desmantelando progresivamente, no solamente en España, sino en el mundo entero, en una u otra medida, ¿no? Bueno, que entra directamente a un asunto tan concreto como este, y lo dice así. Sí, en la Fratelli Tutti, yo creo que cualquier partido político lo coge como argumentario. Sí, argumentario y como proyecto político. Como proyecto político, como un programa electoral. Perfectísimamente, se puede convertir perfectísimamente. No des ideas. Yo estoy dando ideas. No, hay gente que no está de acuerdo con la Fratelli Tutti. Hago un paréntesis. Hay sectores de la ultracatolicismo que van en contra, incluso Sarà, que es un obispo, un cardenal del Vaticano, va en contra de la Fratelli Tutti. Absolutamente. Él ve a los inmigrantes como enemigos, como una amenaza, como ojo. Bueno, y el Papa lo que hace con esto de la COVID, dice, tenemos que sentarnos. Ha habido mucho dolor. Dolor por la muerte de muchos seres queridos, que no nos podemos despedir, como todo el mundo sabemos, en condiciones humanas, con dignidad, con cariño que merecía. Es muy duro cuando por ejemplo, cuando tú tengo la experiencia de hacer un entierro en la puerta del cementerio con 2 o 3 familiares. Dices tú, Dios mío, esto no es posible que esté pasando, ¿no? Entonces él dice, tenemos que cambiar la sociedad. La sociedad que es protegernos, es una familia humana, donde nos protegemos. Por tanto, necesitamos un sistema de salud público que garantice el derecho a la salud. Que no es posible que tú tengas un respirador y que el médico tenga que decidir si se lo pone a una persona de 40 años o a una persona de 80 y tantos años. Y al final se lo ponga a 30 y tantos años sabiendo que esa persona de 80 y tantos años va a morir porque no tiene un respirador. Es decir, no podemos generar una sociedad basada en que no se pueda atender en condiciones humanas, técnicas, al todo ser humano. Por tanto, la política tiene que cambiar. Y hay que poner en el centro a la persona humana, la persona es lo primero, ver sus necesidades más básicas, como la salud, como la alimentación, el agua, y también la vivienda y el trabajo digno y la educación. Joaquín, tú conoces personalmente al Papa Francisco, has hablado con él, lo has contado en alguna ocasión, que él de alguna forma, corrígeme si no empleo los términos adecuados, pero medió o intercedió entre tu persona y la jerarquía de la Iglesia Católica con la que, en fin, las relaciones no son todo lo fluidas que a ti te gustaría, y eso quizá también ha hecho que la encíclica pues, te haya impactado aún más. Y apelando, a ver si te pongo en un compromiso, apelando al principio básico que dice el Papa en esta encíclica, que el diálogo es la fuente de todo y el camino para solucionarlo todo, ¿tú has utilizado o vas a utilizar el diálogo para hacer más fluidas tus relaciones con la jerarquía de la Iglesia Católica en España? ¿Cómo estáis en este momento? Sí, no, hay, digamos, lejanía y como cierta indiferencia, ¿no? Yo creo que ahora mismo, pues, hombre, yo me alegro los cambios que hay estructurales, por ejemplo, que esté Osoro, creo que sí que, bueno, Osoro era muy conservador en Valencia, Después ha habido una transformación. Ya yo creo que ahora mismo que hay mucha lejanía. Es decir, yo veo, y lo veo en parte del clero y en parte del episcopado, la no aceptación del Papa Francisco. Eso hay que decirlo claramente. Y le molesta que lo digamos, ¿no? Es decir, no se acepta la Fratelli Tutti. Cuando tú hablas de la gente, de los inmigrantes, de los empobrecidos, de los países, seguidas te sacan las uñas, ¿no? Yo creo que el diálogo siempre está ahí y tu vida habla. Claro, el problema que hay, ¿qué es lo que te dicen, no, Pepe? ¿Qué te dicen? Bueno, es que claro, es que tú haces cosas
Estamos en desacuerdo con los desahucios, ¿no? Que tú te metas en un banco y lo ocupes, o que te pongas delante de una puerta y intentes impedir que echen a la familia, que echen a la familia a la calle. Claro, ellos están en desacuerdo contigo, pero claro, tú estás defendiendo el derecho a la vivienda, que lo reconoce la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia. De la sociedad de la Iglesia y el Evangelio. Con lo cual, no pueden decirte nada en ese aspecto, porque no es un aspecto doctrinado, dogmático, ¿no? Y entonces, pues evidentemente, hay mucha lejanía en ese aspecto. Y yo a veces me gustaría que esta Iglesia pues avanzara por los derroteros del Papa Francisco, y por los derroteros de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio, que yo creo que está ahí. Todos tenemos equivocaciones, yo tengo equivocaciones, contradicciones, incoherencias, pecados. El pecado es cosas que estás haciendo mal, sabiendo que está mal, y no eres capaz de rectificar, que pues, es nuestra vida. Pero creo que es importante que nosotros seamos signos en este mundo donde los discursos del odio se han instalado. Incluso desde los púlpitos, desde algunos púlpitos, son auténticos discursos del odio. Pero mira, Joaquín, yendo a lo cercano y a lo práctico, tú has llamado o vas a llamar, por ejemplo, estos días al obispo y le vas a decir: buenos días, José Manuel, no quería nada, ya sabemos que tenemos puntos de vista diferentes, pero quería desearte una feliz Navidad y que nos sigamos viendo y tal y cual. ¿Eso lo has hecho o lo vas a hacer? No lo iba a hacer, pero mira, recojo tu interpelación y le voy a mandar un correo electrónico. Bueno, la llamada es más cálida, ¿eh? Sí. Joaquín, la llamada es más cálida. No, lo que pasa es que es muy difícil. Tú cuando quieres hablar con el obispo tienes que llamar a su secretario, quedar con él. Entonces, el correo es más rápido. Es lo más cercano, es lo más cercano. Bueno, hablabas de odio hace un momento. Decía Nietzsche, el célebre filósofo alemán, que el odio y el amor, que a veces decimos que el amor es ciego. Él dice que no, que ni el odio y el amor no son ciegos, sino que están cegados por el fuego que llevan dentro. Sea como fuere, lo cierto, y eso no es discutible, es que el odio destruye, mientras que el amor crea, ¿no? Me parece que es un mensaje muy adecuado, Joaquín, para cerrar este programa en las fechas en las que nos encontramos. Muchas gracias por haber venido, por estar aquí, por acercarnos a esta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que como le decimos no hace falta que vayan a comprar, la pueden comprar si quieren, pero que está accesible en Internet y además es fácil de leer, que no se piense nadie que es una epístola de estas infumable, no, que es un relato muy fácil de leer y no es muy largo además, y lo pueden encontrar en Internet. Lo dicho, gracias por todo eso y feliz Navidad también para ti, Joaquín. Feliz Navidad y que seamos todos hermanos y hermanas. Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Hasta otra ocasión, Joaquín. Gracias. Gracias a ti. Gracias también por estar ustedes ahí, como siempre, durante este año casi muy atípico también para nosotros aquí en Televisión Murciana, pero si las circunstancias lo permiten, que están, como saben, todavía las espadas en alto, el año que viene nos comprometemos a ir recuperando la periodicidad de este y de otros espacios y esperamos contar con su compañía y con su presencia y con su fidelidad como ha sido hasta ahora. Feliz Navidad a todos, muchas gracias y buenas noches.